¿Qué es lo que nos dice este ejercicio? Obtenga el número de vueltas N2 para establecer un flujo magnético de 0.0022 Weber en el núcleo cuya curva de emanación es la siguiente. ¿Sale? Y entonces la curva de emanación pues es la tabla que vemos en la parte de abajo y nos dan diferentes parámetros. Nos dan lo que es el flujo, nos dan la superficie, nos dan una longitud de 20 centímetros, nos dan una corriente 1 de 1 amper, nos dan la permeabilidad en el vacío que ya es una constante y adicional aquí en el planteamiento del problema pues nos faltaban tres parámetros o dos parámetros, lo que es el número de vueltas y lo que es la corriente 2, que es igual a 2 amperes. ¿Sale? Después tenemos que una superficie, nos están dando una superficie de 12 centímetros cuadrados, lo convertimos a metros cuadrados y nos da que es 0.0012 metros cuadrados. La longitud también nos las dan en 20 centímetros y lo necesitamos convertir a 0.2 metros. ¿Sale? Entonces, longitud es igual a 20 centímetros, hay que convertirla a metros, esto nos da 0.2 metros. Bueno, una vez que tenemos ya identificado lo que son los parámetros, pues hay que ver o identificar qué es lo que nos está planteando la parte del esquema. Entonces nos dice que es un material de tipo circular, donde tenemos dos bobinas, en donde a cada bobina se le está inyectando dos corrientes, corriente 1 y corriente 2, ¿sale? Y pues cada bobina va a tener su respectivo número de vueltas en el embobinado, N1 y N2 respectivamente. ¿Sale? ¿Cómo podemos identificar lo que es el sentido del flujo magnético en una bobina que está inyectándole una corriente? Pues nosotros con nuestros dedos podemos seguir el sentido de la corriente y enrollar la bobina así como va el sentido. Y el pulgar nos va a quedar descubierto. Hacia donde apunta el pulgar es hacia donde va el sentido del flujo. Entonces, para el caso del flujo 1, pues tenemos un sentido horario, ¿sale? Para el caso de la bobina 2, pues es exactamente lo mismo. Con los dedos apuntamos hacia donde va la corriente y enrollamos en el mismo sentido que se está enrollando la bobina. Nos queda descubierto el pulgar y el pulgar nos indica que el flujo magnético para esta bobina también es un sentido horario. ¿Sale? Una vez que ya identificamos los flujos, pues podemos establecer que el flujo total que nos están indicando en el problema, pues realmente es igual a la suma de los flujos, sale del flujo 1 más el flujo 2. Ese es otro parámetro a considerar importante. Bueno, ahora tenemos lo que son las bobinas. En las bobinas estamos generando fuerzas magnetomotrices. Y como tenemos dos bobinas, pues vamos a tener fuerza magnetomotriz 1 y fuerza magnetomotriz 2. ¿Sale? Fuerza magnetomotriz 1 pues es igual al número de vueltas por la corriente en 1 y la fuerza magnetomotriz 2 es igual al número de vueltas del embobinado 2 por la corriente de entrada 2. ¿Sale? Otra consideración que podemos hacer es expresar este circuito magnético como la suma de fuerzas magnetomotrices. ¿Sale? Entonces, como las dos fuerzas magnetomotrices están generando un flujo y esos flujos van en el mismo sentido, entonces podemos decir que la fuerza magnetomotriz 1 más la fuerza magnetomotriz 2 son iguales a la fuerza magnetomotriz generada en el material. Y esa fuerza magnetomotriz generada en el material la podemos expresar como la excitación magnética por la longitud media del material. ¿Sale? Que es lo que tenemos aquí. Ahora, sabemos que la fuerza magnetomotriz 1 pues es igual al número de vueltas 1 por la corriente 1 y la fuerza magnetomotriz 2 pues es igual al número de vueltas en el embobinado 2 por la corriente 2 y esto es igual a la excitación por la longitud media del material. ¿Sale? Entonces, de estos planteamientos que estamos realizando, pues lo que nos piden es obtener a N2. De esta expresión, realmente las únicas incógnitas, pues viene siendo la excitación magnética y el número de vueltas en el embobinado 2. ¿Sale? Entonces, esos dos parámetros son los que nos faltan. Sin embargo, no estamos tan perdidos, porque la excitación magnética podemos partir de la relación que hay de la inducción en función de la excitación y de esa manera hallar lo que es la excitación magnética. ¿Sale? Entonces,
haciendo el procedimiento de esta manera, pues nosotros podemos determinar lo que es N2, ¿sale? Porque en la expresión ya el único parámetro que nos está faltando, pues es N2. Para calcular la excitación, pues realmente necesitamos conocer lo que es la inducción. Y la inducción, sabemos que está la relación que dice que el flujo magnético es igual a la inducción por la superficie del material. Entonces, si despejamos de esta relación a lo que es la inducción, pues tenemos que la podemos calcular como el flujo sobre la superficie del material, ¿sale? Entonces, estos dos parámetros ya los conocemos, los sustituimos en la expresión de esta manera y encontramos un flujo de 1.83 teslas, ¿sale? Entonces, nos están dando una gráfica o una tabla, más bien una tabla con parámetros de lo que es la inducción y la excitación, ¿sale? Aquí tenemos lo que es la inducción y en esta parte tenemos lo que es la excitación. Entonces, el valor que estamos calculando es 1.83, pero si nos damos cuenta no lo tenemos en la tabla, ¿sale? Es 1.83, se encuentra exactamente aquí entre el 1.8 y el 1.85, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues agarrar esta pareja de valores y realizar una interpolación para encontrar lo que es una excitación acorde a los 1.83 teslas. Bien, entonces agarramos lo que es la inducción de 1.8 y para esa inducción pues nos corresponde una excitación de 400 y para una inducción de 1.85 pues nos corresponde una excitación de 1000, ¿sale? Entonces aquí el problema parte de que conocemos una inducción de 1.83 pero no conocemos su excitación asociada a ese valor, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hacer una interpolación donde si nosotros desconocemos el término en el eje horizontal X, pues podemos ocupar esta expresión, ¿sale? Que nos dice que el valor deseado pues, es igual a XA más la diferencia de Y menos YA multiplicado por XB menos XA sobre YB menos YA. Identificamos todos los parámetros. Bueno, sabemos que X es igual a H, que XA, pues este valor de 400, XB es el valor de 1000. Para Y, pues sabemos que es este de 1.83. Para YA, pues sabemos que es el que está aquí, de 1.8. Y para YB, sabemos que es el de 1.85. Si sustituimos estos parámetros en la relación para encontrar lo que es X, pues obtendríamos que la excitación magnética es igual a toda esta expresión. Desarrollando las operaciones algebraicas, pues podemos determinar que tenemos una excitación de 760 amper vuelta metro. Ya una vez que tenemos este parámetro, pues ya en la relación que estábamos analizando anteriormente, pues el único parámetro que nos hace falta es el número de vueltas en el embobinado 2, ¿sale? Por lo tanto, pues lo podemos despejar, como se muestra en esta relación, y sustituir los demás valores, ¿sale? Entonces tenemos una excitación de 760 amper vuelta metro, tenemos una longitud de 0.2 metros, menos un número de vueltas en el embobinado 1 de 100 y una corriente en el embobinado 1 de 1 amper, ¿sale? Y eso va dividido pues, por la corriente 2, que nos indican que son 2 amperes. ¿Sale? Realizando estas operaciones, pues encontramos que el número de vueltas que necesitamos en el embobinado 2 para que se cumpla el flujo establecido, pues es de 26 vueltas.